Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en el día de hoy estaremos hablando de algo muy interesante llamado los estados visuales, los cuales nos pueden dar un plus al momento de desarrollar nuestras interfaces gráficas. Así que si quieres aprender todo sobre los estados visuales, quédate. Muy bien. En NetMaui existe una funcionalidad llamada Administrador de Estados Visuales, la cual permite realizar cambios en la interfaz de usuario a partir del código. Todo esto tomando como referencia algunas acciones o estados y mediante código de marcado SAML aplicar cambios a los controles de UI o interfaz de usuario. Es posible usar estados visuales predefinidos o personalizados. En este caso, en este primer video de estados visuales, ya que vamos a ver dos, vamos a ver los estados visuales predefinidos o comunes. ¿Listo? Así que sin más preámbulo, vamos al código. Para poder ver este ejemplo, he creado un proyecto llamado estados visuales comunes. Recuerden que tendrán dos enlaces en la descripción. Uno a mi GitHub, donde monto todos los proyectos que hacemos en cada uno de los videos. Allí pueden clonarlo, descargarlo o simplemente chequearlo, y también me pueden seguir allí. Y también hay otro enlace a la documentación oficial de Microsoft, donde se habla precisamente de este tema, ¿vale? Entonces, nos vamos a ubicar en el main page del proyecto que acabamos de crear y vamos a borrar el código que nos genera por defecto, que es este scroll view, como siempre lo hacemos, y en su código behind, que sería el que está dentro o aliado a ese main page, vamos a borrar la variable count y el método onCounterClick. ¿Listo? Para dejar nuestro proyecto en blanco. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestros estados visuales. Para eso lo vamos a hacer de la forma más común, que es dentro de los recursos de la página. ¿Listo? Entonces para eso vamos a contentpage.resource y dentro de un style es donde vamos a crear nuestros estados visuales. Entonces miren, creamos el style y ese style en primera instancia tendrá un target type hacia un control entry y dentro tendremos su setter, el cual tendrá una propiedad font size que tendrá un valor de 18. Hasta aquí nada nuevo, ¿verdad? Cerramos. Seguimos con otro setter. Este setter tendrá una property Visual State Manager y aquí es donde la cosa se pone interesante y vamos a colocar punto Visual State Groups de esta forma. Entonces, este setter o configurador va a crear los estilos hacia este entry porque el target type de este estilo es el entry. ¿Listo? Entonces de esta forma es que se aplica dentro de un estilo para posteriormente en la interfaz aplicar ese estilo con el estado visual. Entonces, ya que tenemos el setter con el Visual State Groups y el Visual State Manager, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que decir es que vamos a crear un listado de tipo Visual State Group List de esta forma. Y dentro pues vamos a hacer el listado de los grupos visuales. En este caso vamos a tener un Visual State Group que tendrá un nombre X name y aquí le vamos a colocar common state o estados comunes, ¿verdad? Y dentro pues vamos a crear el primer estado visual. Entonces colocamos Visual State, le vamos a colocar un nombre. En este caso el nombre va a ser normal. Aquí hay una regla y es que siempre el estado, cuando vamos a trabajar con estados visuales comunes, debemos configurar siempre el estado visual normal, así sea vacío, pero siempre debe estar, ¿vale? Y luego dentro vamos a decirle que para ese estado, cuando el estado sea normal del elemento, su configuración a nivel de propiedad va a ser setter property y aquí le vamos a decir background color. Su valor va a ser en este caso un line, ¿cierto? Muy bien, ya tenemos la configuración para el control entry en su estado normal. Quiere decir que cuando su estado sea normal va a ser un fondo de color verde. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a crear otro estado visual. Entonces es donde nos ubicamos. Miren, estamos definiendo cómo se va a llamar el grupo, que se llama estados comunes. El primer estado será el normal, entonces sería ese Visual State normal. Y ahora vamos a copiar este control C por aquí y lo pegamos aquí. Y entonces este segundo estado visual se va a llamar focus cuando esté enfocado. ¿Listo? Y en este caso vamos a colocarle dos setters dentro. Entonces el primero va a ser un setter que configurará la propiedad, en este caso font size, y le dará un valor
cuando esté enfocado de 36 de tamaño. ¿Listo? Y también vamos a cambiar el color por un purple, ¿cierto? Un morado. Quiere decir que cuando enfoquemos ese entry, su estado cambiará a un color de fondo morado y su tamaño va a ser de 36 en la fuente. Perfecto, vamos muy bien. Vamos a declarar otro estado visual. ¿Listo? Entonces copiamos este Visual State, pegamos aquí y vamos a cambiar este nombre porque este va a ser para cuando esté inactivo. En el caso de que haya un entry inactivo, pues vamos a darle una configuración. A ver, aquí es disable. Muy bien, desactivado. Entonces, en su configuración, a este no le vamos a colocar tamaño, simplemente vamos a trabajar con un color que sea rosa, por ejemplo. Perfecto. Muy bien, ya tenemos 3 estados dentro de nuestro grupo de estados, dentro de nuestro estilo. ¿Listo? Vamos a crear un último estado. Vamos a copiar esto, el C, lo copiamos por aquí y a este estado lo vamos a colocar cuando sea point over. Es decir, a ver, pointer over, cuando nuestro puntero pase por encima de nuestro enter. ¿Listo? Pointer over. Y aquí lo que vamos a hacer nosotros es que simplemente le digamos que cuando pase por encima del entry coloque un color azul claro, un light blue. ¿Listo? Entonces de esta forma vamos aquí a cerrar esto para que lo puedan ver. De esta forma es que yo puedo dentro de los recursos crear un estilo. Esta es la forma digamos que más usada, ¿sí? Funcional, porque la estamos aplicando a través de un estilo. Entonces se va a aplicar directamente a la interfaz, ¿vale? Recuerden que los estilos también los podemos colocar a nivel global, como ya lo vimos. Entonces en este caso están a nivel de página porque a veces solamente lo vamos a usar a nivel de página, pero puede ser que lo necesitemos a nivel de aplicación global, entonces lo haríamos dentro de los recursos o de la aplicación a nivel global en app.sam. En este caso lo estamos ubicando en la página, en los recursos, así que tenemos un estilo que ha dirigido hacia un control de entrada o entry que define algunos estados visuales. Entre sus estados está, el grupo se llama estados comunes, tiene el normal que es obligatorio, el focus que es cuando enfoque, el disable que es cuando esté inactivo y el pointer over que es cuando pasemos por encima del entry. Pero ¿qué nos falta? Definir la interfaz. Es para eso cuando terminamos de crear nuestros recursos con su estilo y con sus estados visuales, en este caso vamos a crear nuestra interfaz rápidamente. Entonces aquí simplemente para hacerlo rápido vamos a crear un stack layout. Ese stack layout tendrá sus elementos con un espaciado de 20 y sus elementos serán pues obviamente entries porque a estos son los estilos que configuramos dentro de nuestros recursos de la página. Entonces el primer entry tendrá un ancho de 100 y tendrá una altura de 50. Perfecto. Vamos a colocarle también un nombre entry. Perfecto. Y cerramos y vamos a crear 2 más. Entonces los copiamos, los pegamos. Muy bien, perfecto. Pero a este último vamos a colocarle que esté inactivo. Entonces sería isEnable y aquí sería false. Quiere decir que esté inactivo. Muy bien, perfecto. Entonces de esta manera ya tenemos nosotros la interfaz que consumirá estos entries. Como nuestro estilo va dirigido hacia los entries, pues se aplicarán los diferentes estados. ¿Listo? Así que vamos a guardar y vamos a ejecutar y ver cómo se ven los estados visuales comunes. Muy bien, aquí ya tenemos la aplicación ejecutándose en este caso en Windows. Recuerden que pueden ejecutarla en cualquiera, ya sea Android y iOS también. Pero en este caso para efectos de aprendizaje podemos verlo en Windows. ¿Listo? Entonces miren, ¿qué pasa aquí? Dijimos, vamos a minimizar esto para poder ver el código y tenemos los 3. Recuerden que teníamos unos estados, ¿verdad? Tenemos estos estados. Tenemos el normal que sería verde, que sería en este caso el segundo, que no está enfocado, no está inactivo y tampoco hemos pasado por encima, ¿verdad? Tenemos el segundo que es cuando está enfocado, que en este caso es este que está enfocado, miren, se vuelve morado, ¿cierto? Tenemos el rosa que es el que está inactivo. Este no lo podemos ni seleccionar ni pasar por encima ni nada porque está inactivo, pero sí se aplica el estado, que es cuando está inactivo sea rosa. Y también hay uno que es el pointer over, que es cuando pase por encima se convierta en azul claro. Entonces vamos a pasar por encima en estos dos que están activos, los dos primeros, y miren, si no lo selecciono, si simplemente paso por encima se aplica el estado visual. En este no, porque está seleccionado. Miren que si selecciono el otro se vuelve morado, el otro se vuelve verde porque es su estado normal, y si paso por encima del otro se vuelve azul. Así que está funcionando perfectamente cada uno de los estados visuales que aplicamos dentro de nuestro estilo
a nuestros entries. Muy bien, esta es una manera muy interesante de volver más atractiva nuestras interfaces de usuario y le da un poco más de dinamismo. Así que muy interesante está la forma de crear estados visuales comunes. Recuerden que debe estar siempre el estado visual normal. ¿Listo? Es obligatorio, ya sea vacío o sea con propiedades. ¿Listo? Muy importante esto. Vamos a parar y vamos a ver una última cosita muy rápidamente, que es cómo podemos aplicar a varios controles visuales desde un mismo grupo de estado visual configuraciones diferentes, es decir, desde un mismo grupo de estados visuales hacia varios elementos o controles. Vamos a hacerlo en este caso para que vean cómo se hace con un botón, es decir, vamos a agregar un botón aquí que tenga un ancho de 300, por ejemplo, que tenga un alto, en este caso de 50, y vamos a colocarle un nombre, en este caso xname botón, por ejemplo, de esta forma. Este nombre que acabamos de colocar es el que nos va a permitir desde un mismo grupo de estados visuales aplicar hacia elementos o controles diferentes. Recuerdan que el target type en nuestro estilo va hacia los entry. ¿Cómo hacemos para usar estos estados visuales y aplicar a otro control que no sea un entry? Pues eso es lo que vamos a hacer, como les digo. Simplemente, por ejemplo, podemos decir que cuando pasemos por encima de uno de los entries suceda algo en el botón. Entonces, miren, simplemente lo haríamos de esta forma. Agregamos un setter normal y usamos una propiedad del setter que dice target name, es decir, un nombre objetivo. Por eso le colocamos el nombre al botón. En este caso dijimos que era botón, ¿verdad? Entonces aquí ya lo estamos direccionando hacia otro control. Ya van intuyendo cómo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces la propiedad va a ser, en este caso debemos colocar el tipo de control al que vamos a aplicar y punto la propiedad que queremos afectar. En este caso será, por ejemplo, la propiedad texto de un control button llamado botón. ¿Listo? Y ahora sí le damos el valor. Entonces pongámosle el valor, por ejemplo, texto activado, de esta forma. Y cerramos. Y listo, de esta forma podemos usar un mismo grupo de estado visual o un estado visual para diferentes o dirigido a diferentes controles. ¿Listo? Muy interesante esto y muy útil. Tendríamos ya todo listo, configurado tanto el estado visual que vamos a usar y el control que anexamos. Ahora vamos a ejecutar y ver cómo se vería. Muy bien, aquí tenemos la aplicación ejecutando, se tienen nuestros entries, pero agregamos un botón que no tiene texto. Pero aquí en el configurador del estado, cuando pasemos por encima de los entries, dijimos que se activaría un texto, ¿cierto? Con el valor de texto activado. ¿Dentro de qué? Dentro de un botón que se llama botón, que es el que agregamos aquí a la interfaz de usuario. Vamos a ver si es cierto. En el primero no puede haber un pointer over o no podemos pasar por encima de activar ese evento porque está seleccionado. Pero en los dos siguientes sí, miren, el siguiente que no está inactivo como el tercero, sino podemos activar este evento. Miren qué va a pasar cuando yo pase por encima de él y se active el pointer over o el estado pointer over. Se activa el texto. ¿Ven? Muy interesante, muy interesante. Se activó este, se desaparece, pero lo activo aquí con el estado pointer over. ¿Listo? Así que de esta forma podemos dirigir estados visuales a múltiples controles y no necesariamente a uno solo. Y pues esto sería todo por este video. No todo por los estados visuales. Los estados visuales tienen varias características, sino que decidí dividirlas para no hacer extensos los videos y además para que lo puedan entender mucho mejor. Estos serían los estados visuales comunes que, como les dije, este proyecto estará subido en mi GitHub. Aquí abajo van a encontrar el enlace donde pueden ir a seguirme y pueden ir a descargar el proyecto, a chequearlo para probar, ¿vale? Espero les haya gustado. Recuerden que lo único que les pido necesariamente es que dejen su gran like para que este video pues llegue a toda la comunidad y cada vez haya más desarrolladores y podamos crear proyectos mucho más potentes e interesantes. También pueden escribir en los comentarios si tienen alguna duda, si no entienden algo, que trataré de ayudarlos en el menor tiempo posible. También pueden suscribirse si quieren seguir aprendiendo, pero si lo hacen, activen esa campanita para que sean notificados cada vez que suba un video nuevo. También recordarles, como siempre, pueden apoyarme económicamente en el botón de super que encuentran aquí en la parte de abajo o comprando uno de los artículos que se ofrecen en la parte de abajo del video. ¿Listo? Como siempre, mi nombre es Rubén Rueda y nos vemos en el siguiente video donde estaremos viendo algo muy interesante sobre estados visuales más personalizados. ¿Listo? Nos vemos en el próximo video. Bye bye.